Y quiero que abran sus Biblias en esta mañana. Estaremos en Mateo capítulo 7, versos 24 al 29. Y estaremos enfocándonos en la parte final del conocido Sermón del Monte. Estaremos ubicados ahí. Y busque su Biblia, Mateo 7, 24, y estaremos hasta el verso 29. ¿Todos tienen sus celulares en silencio? Si se le ha olvidado, póngalo en silencio, modo de avión también si quiere, para que no nos vaya a interrumpir ahora. Entonces, permítame, oramos y estudiamos entonces la palabra. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor, porque eres bueno, bondadoso Dios, maravilloso. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien nos da la redención, quien siendo santo, inocente, puro, sin mancha, perfecto, decidió darse por nosotros. Nosotros pecadores, Dios. Pecadores que en ti podemos ser redimidos, restaurados, transformados. Y podemos servirte, servir a tu pueblo. Gracias por eso, Dios. Colocamos en este momento nuestras preocupaciones en tus manos, nuestros afanes, nuestras metas, nuestras alegrías, tristezas, frustraciones, Dios. Nuestros planes los ponemos en ti para que te ocupes de ellos, Señor. Enséñanos, permítenos vivir más ocupados en ti. Experimentar que tú tienes el control de todo, Dios. Te pido por Pastor Robert, su familia, por cada familia aquí representada, por los que están escuchando este estudio, para que seas tú obrando en sus vidas por medio de tu Espíritu Santo. Y para que esta palabra, Dios, nos desafíe, nos anime, nos confronte, pero para estar conforme a tu voluntad, Dios. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Sermón del Monte inicia en Mateo capítulo 5 y quisiera que fuera un momento ahí para que notemos cómo Jesús inicia este sermón, pero cómo lo va a culminar también. En Mateo capítulo 5, Jesús ya ha iniciado su ministerio, va a un monte, está ahí con sus discípulos, una multitud, y dice que Jesús, viendo la multitud, sube al monte, se sienta, vienen a él sus discípulos y abre su boca para enseñarles. Y comienza a partir de ahí a regalar unos principios divinos para lo que es la vida en el discipulado de Jesús. Y podemos concluir con lo que estamos viendo o resumiendo en el Sermón del Monte. Es que cuando alguien toma una decisión por Cristo, por seguirlo, debe entender que no es solo seguirlo, no es solo escucharlo, pero ser parte del reino de Dios, ser parte del grupo de discípulos, de servidores de Cristo Jesús, implica mucho más que solo estar detrás de Él. Y es que debe vivir según los principios del reino de Dios. Y hay muchos principios que se enseñan aquí, por ejemplo, acerca de la ira, acerca del adulterio, acerca del amor hacia los enemigos, de los juramentos, acerca del ayuno, de la oración. Jesús enseña muchos principios y al inicio habla a una multitud. Esa multitud lo está escuchando. Pero al final, si nos trasladamos a Mateo 7:24, concluyendo Jesús todas estas enseñanzas acerca del Sermón del Monte, dice: cualquiera pues que me oye. Y en ese sentido, Jesús está viendo una multitud, está dando principios divinos, está haciendo una invitación para que lo puedan seguir, pero también dice cualquiera. Es decir, todos los que han escuchado tienen una opción ahora. Y lo que vamos a ver es, o escuchas, entiendes lo que he hablado y lo pones por obra, o simplemente lo escuchas y lo dejas como un archivo más en tu computador y ya te olvidas de ellos. Ahora, la diferencia va a estar en oír y hacer la palabra de Dios, ponerla por obra. Y así va a concluir Jesús todo este sermón de la montaña.
haciendo una invitación a todos los que han escuchado para que le obedezcan, para que le sigan. Y para que no sean seguidores fanáticos, pero seguidores discípulos. El fanatismo lo podemos ver bueno, si han visto las Olimpiadas o algo de París, lo que está sucediendo. Me encanta el atletismo, y cuando ya son las finales, bien sea de relevos o individual en los 100, 200 metros, lo que sea, hay una bulla cuando están presentando a los atletas, pero antes de salir a correr, todo queda en silencio. Cuando salen y llegan a la meta, bien sea que ganen, hay otra algarabía, todos gritan los nombres de los que han ganado. La chica de aquí de Estados Unidos, Richardson, es una muy buena atleta. Pero cuando terminan esos juegos, nadie conoce personalmente a sus atletas. Nadie daría incluso su vida por ellos. Ahora, el día que pierda una medalla o no haga una buena representación, hasta ahí llegó el fanatismo. Y es precisamente eso, una euforia solamente placentera por alguien. Pero es emocional, pasajera. Muchas personas estaban así cuando Jesús estaba enseñando esto, porque veían en él algo diferente al Imperio Romano, a otros líderes. Y Jesús no está diciendo, bueno, voy a hacer algo para que estos fanáticos, para que esos que están siguiéndome, me continúen siguiendo y traigan más personas. No, él al final del Sermón del Monte dice, muy bien, ya están aquí, pero solo hay dos opciones. Y si quieres ser mi discípulo, tienes que escuchar y obedecer. No quiero personas, o podríamos decir, no necesito personas para un discipulado o un reino que me escuchen y aunque me digan que soy rey, no me obedezcan. Y esa es una buena confrontación para nosotros, porque nos encanta escuchar, nos encanta oír, pero llevar a la acción es para valientes, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces quisiera leer del verso 24 al 25, y vamos a estar enfocándonos aquí en estos dos pasajes acerca del que edificó su casa sobre la roca. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces Jesús está diciendo básicamente a toda la multitud que le está escuchando que cualquiera que coloca por obra sus palabras, sus principios, él mismo lo va a comparar, lo va a asemejar, lo va a exaltar como un hombre realmente sabio. Y es un hombre sabio porque decidió edificar su casa sobre la roca. Ahora, es un hombre que escuchó, pero tomó la decisión de colocar las palabras de Jesús como una base sólida para sus propias vidas. Y a esa persona es la que Jesús llama prudente. La palabra también traduce a alguien sabio. Ahora quiero, antes de adentrarme en todas estas ilustraciones, definir algunos términos que creo que son muy importantes. Cuando Jesús dice, el que me oye, la palabra oír significa entender. También significa obedecer, acatar, atender. Y a veces creemos que el Señor no quiere de nuestro entendimiento. Sigamos a Jesús, no importa cómo, solo sigámoslos. Es una frase que la usamos generalmente, pero ¿por qué debemos seguir a Jesús? Si te preguntan, ¿por qué crees en Jesús? ¿Por qué los domingos y en otros espacios vas a buscar la palabra de Dios? ¿Qué podemos responder? No, yo no sé, yo solo sé que debo ir a la iglesia. No, Dios nos ha dado entendimiento y podemos acatar, entender, para poder llevar a la acción algo. Venimos porque el Señor se glorifica en medio de la alabanza de su pueblo. Su nombre se exalta. Nos reunimos para
estudiar su palabra y unánimes seguir en una misma dirección, que es la de Cristo, quien dio su vida por nosotros. No hacemos, como diríamos en mi ciudad, disparos al aire. Es como así, al azar. No, atinamos a algo. Entonces, la palabra oír significa obedecer. La expresión palabras, cuando Jesús dice ahí, estas palabras, viene del griego logos. Y la idea detrás de ese asunto es poder entender la expresión del que está hablando. Entonces, la palabra de Jesús es la palabra de Dios. Y si nosotros conocemos quién es Jesús y sé quién es Él, pues voy a tomar sus palabras como de Dios mismo. Pero estamos en un momento, y siempre ha ocurrido en la historia, pero en este momento es muy interesante, donde muchos quieren a Dios sin Jesús. Y así ha sido a través de la historia. Pero si descartas a Jesús, si lo quitas de la ecuación, ¿qué palabras vas a seguir? ¿A quién vas a escuchar? Pero Jesús es Dios. Y Él está diciendo, el que entiende mis palabras, el que entiende esta expresión que viene de Dios, dice, y las hace. Esto es clave. La palabra hacer es colocar en práctica, llevar algo a la acción. Y esto promete un resultado. Si estás en la academia de aprender a conducir y te enseñan las luces, ya tienes la teoría. Pero si vas en la avenida y ves la luz roja y sigues derecho, ya sabes qué va a suceder. Porque no acataste, no obedeciste a esa norma, no llevaste a la acción la enseñanza, vas a tener unas consecuencias. En ese caso, desastrosas. Pero en el caso positivo del discipulado, Jesús nos está enseñando, pero ahora hay que pasar a otro límite, y es obedecer, acatar y llevar a la acción todo lo que Él ha enseñado. Y es interesante porque en el capítulo 7 empieza Jesús a terminar el discurso del Sermón del Monte solo con dos grupos, solo con dos expresiones, y una es salvación y otra es pérdida. Habla de una puerta estrecha y una puerta ancha. Solo hay dos opciones. La puerta ancha y espaciosa conduce a la perdición. Ahora dice, muchos van por ahí, pero solo hay otra puerta, y es la puerta angosta, la puerta estrecha. Y son pocos los que la hallan. No hay una puerta intermedia. Solo hay esas dos opciones. También habla más adelante de los dos cimientos. Oyes y obedeces, escuchas o simplemente pasas de largo y no obedeces. No hay un punto intermedio donde dice, bueno, Jesús quiere discípulos que obedezcan el 50%. Yo quiero estar ahí. Tal vez diríamos, pero no hay esa opción. Escuchas, acatas, escuchas y pasas de largo. Entonces, es muy importante recordar esto. El Señor quiere que pasemos tiempo escuchándolo, pero que obedezcamos su palabra. Ahora, también hay una expresión que no quiero pasar por alto, y es edificar. Edificar es construir, levantar encima de un fundamento. Y sobre la roca sabemos que es Cristo. Ahora, para ustedes, ¿qué viene siendo la expresión su casa? La casa. El que edificó su casa sobre la roca. La casa, ¿qué vendría a simbolizar, a significar o a representar? Nosotros, nuestras vidas. Y eso se puede representar a nivel individual o a nivel colectivo, como una familia. El Señor está diciendo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, es un hombre sabio, porque ha edificado su vida sobre la roca. Y la roca son todos los fundamentos, todo lo que viene de la palabra de Dios, una palabra firme y estable. La palabra roca que está ahí también se usa en plural en la expresión griega, y no es imaginarnos una piedra gigante y una casita arriba. Porque cuando traemos a ilustración esta palabra, tal vez es lo que viene a nuestra mente. Pero la palabra se puede usar en plural.
Es un lugar que no es arenoso, sino que tiene mucha roca sólida, y cuando ahondas, puedes decir, aquí voy a levantar mi casa. Entonces Jesús está diciendo que nosotros tenemos esta opción de escucharlo y llevar sus palabras a la práctica. Y es su gran deseo. No sé cuántos años cada uno lleve o cuánto tiempo lleve en este recorrido en el Señor, abriendo la Biblia, estudiando, tal vez escuchando por internet también estudios en YouTube, bueno, lo que sea. ¿Cuántos estudios usted ha podido escuchar? ¿Cuántas notas tiene a pie de página en su Biblia, en su agenda? Pero ¿cuánto de todo eso hacemos? Que recordemos nosotros, hice la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no somos hijos de Dios y que somos, no sé, todos desobedientes. No estoy haciendo referencia a eso. Pero muchas veces es más lo que decimos, tan lindo como habló, tan chévere ese estudio, entendí, pero no atesoramos esos versos, esos principios para llevarlos. Y cuando los salmos dice, guardaré tu palabra, la palabra guardar es atesorar, pero no es atesorar para tirarlo al fondo del mar y después los piratas o los que les gusta descubrir cosas vayan y encuentren eso. La palabra atesorar que tenemos en la Biblia es mantenerlo bien guardado, pero cuando llegue el momento me juego esa carta. Es como los que hacen las subastas. Hay gente que va a las subastas, no sé, tal vez algunos de los de aquí, y según lo que se esté subastando, tienen su dinero, lo que puedan intercambiar, pero tienen su moneda para su mejor elemento, y cuando llegue el momento de jugársela, sacan y se llevan lo que quieren. Entonces, atesorar los principios de Dios es que los tengo en mi mente, en mi corazón, y en el día a día lo pongo por obra. Por ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte ahora ha hablado acerca de la ira, del enojo. Dice que alguien que tiene ira hacia alguien y aguarda ese rencor, pues es como un homicida también, ¿no? Entonces, si entendemos eso, cuando llegue el momento tal vez de una discusión, se nos presente algo, yo recuerdo lo que Jesús dice, y en ese momento esa palabra, ese principio es una carta a favor mío. No voy a guardar ira, no voy a guardar rencor, porque a mi Señor no le agrada. Estaré escuchando y obedeciendo su palabra también. Y así con todos los principios que escuchamos. Cuando una persona decide caminar bajo este principio, Jesús está diciendo, es un hombre prudente. Y esa es la invitación. Ahora, eso ilustra un buen discípulo de Jesús. Tal vez usted no es de los que más hace a nivel logístico, pero si usted está caminando en el día a día, obedeciendo la palabra de Dios, es un buen discípulo de Jesús. Ahora, qué bueno que pueda servir, pero mucho mejor que obedezcamos como uno de sus hijos. Ahora, Jesús dice en el verso 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Estas tres expresiones que tenemos aquí, en muchos lugares se puede resumir con una sola palabra: tormenta. Y quisiéramos escuchar esas cosas como que a mayor obediencia, menor lluvia, menor tormenta, menor vicisitudes en la vida. Pero Jesús no está diciendo eso. Pero sí está dando a entender que cuando somos sabios, cuando somos discípulos que obedecemos su palabra, las lluvias van a llegar, los momentos difíciles van a llegar, pero nuestra casa no va a caer, va a ser golpeada tal vez. Entonces, esto nos muestra algo, y es que en los momentos de dificultad, en las circunstancias más adversas, podemos ver quién es quién está fundado sobre la roca, quién está fundando su vida sobre la arena. Ahora pasa Jesús
a otra aplicación o a otra ilustración en esta parábola. Ahí está en el verso 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces es muy notoria la palabra insensato. Se traduce como cabeciduro, testarudo. También se puede traducir como una persona necia, desobediente. Y a veces le decimos a los niños, este niño sí es necio. Pero esa palabra la confundimos comúnmente, porque el niño no sabe. O sea, él está aprendiendo. Puede ser que tenga ignorancia de algunos temas, pero resulta que el necio sabe las cosas. Y a pesar de que las sabe, las sigue haciendo, promoviendo, o no las hace. Si sabe lo bueno, no lo hace. Eso es un necio. Hay cosas que Dios ha dicho, esto no es por ahí. Y seguimos intentándolo, somos necios, cabeciduros, insensatos. Entonces Jesús está llamando insensato o cabeciduro al que escucha sus palabras, pero no las hace. Ahora, implica una acción de la persona. Tal vez si ustedes conocen ciertos temas, está creciendo en el Señor, va a llegar el momento donde el Señor lo va a confrontar. A partir de ahí, usted decide si camina como un hombre o una mujer sabia, o un hombre o una mujer necia. Estamos en la época de las relaciones como sea. El Señor ha dicho algo y es, por ejemplo, si quieres convivir, si quieres tener hijos y todo, relaciones sexuales, pues hay que casarse. Si ya conocemos ese principio y lo hemos enseñado a los solteros y ellos pasan de largo por esa norma que es de Dios, no es una molestia que la iglesia quiera hacer a la gente, es de Dios, es un principio de Dios, pues muestra a alguien necio, porque ya hay evidencia de lo que puede suceder de eso. Y después vienen los problemas. Pero es que nadie me dijo. Pero sí te habían dicho, y es Dios. Y así con otros temas. Entonces Jesús está diciendo, cualquiera, el que escucha y obedece, es semejante al que está edificando sobre una roca, terreno rocoso, con buen fundamento, y el que no, es un hombre que está edificando sobre la arena. Y compara las vidas de personas que no obedecen al Señor con personas que están plantadas en terreno árido, inestable, que no va a traer seguridad a futuro. Ahora, lo interesante es que en las acciones que vemos aquí, tanto el necio como el sabio edificaron. Ellos hicieron lo mejor para construir su casa. Tal vez por fuera se veía todo bien. Si entrabas, todo estaba bien, podían estar igual. Pero la base, cuando vino la lluvia, se manifestó y una casa cayó. Ahora, ¿cómo era el tiempo en el que Jesús vivía el tema de la construcción? Porque para nosotros puede ser algo muy normal, fácil, la maquinaria, la tecnología, todo nos facilita todo. Pero imagínense un río grande, tal vez acá que ustedes tengan. Cavar sobre la arena, edificar sobre la arena, es tratar de lo más cercano al río, a la ribera, pues construir. Tal vez la vista va a ser mejor, la humedad, bueno, todo. Tal vez va a ser mucho mejor. Pero construir sobre la roca implica ir más al fondo y buscar un terreno que no sea árido, hacer un estudio, bajar, hasta que puedas ver que ahí va a estar el fundamento y no se va a mover. Eso requiere más esfuerzo, eso requiere más costos, eso requiere incluso que no solo una persona, pero varios vayan con esa misma meta. Se requiere más tiempo, tal vez, para ver la casa terminada. Y en el tiempo antiguo, pues lo hacían muchos kilómetros adentro de los ríos o de las playas, en algunos casos,
para que sus casas estuvieran firmes. Ahora, tal vez, por hacer una base más sólida y más fuerte, el aspecto afuera tarde en verse más bonito. Pero si construyes cerca de la orilla, pues vas a tener mucho más recursos porque vas a pagar menos en mano de obra de camino. Entonces tal vez puede construir la casa más rápido y como no tiene fundamento, que es donde se va mucho dinero, puedes embellecer más la casa por fuera. Las apariencias a veces engañan. Pero ¿qué demuestra o qué vino para ambos casos? Lluvia, vientos, tormenta. Vicisitudes para los dos casos. Y se fue en evidencia entonces cuando esto llegó. No tratemos de aparentar una buena vida cristiana. No tratemos de aparentar que conocemos a Jesús y somos los mejores de los discípulos. Seamos verdaderos discípulos. Porque van a llegar pruebas. Y en esas pruebas vamos a saber quiénes somos o quién es quién. Es uno de los dichos también que tenemos. En las pruebas se sabe quién es quién. Ahora, no es que Dios está diciendo voy a enviar pruebas como para molestarlos, pero nos está colocando en advertencia. Yo quiero que ustedes sean verdaderos discípulos, porque las pruebas van a llegar y ahí entonces se van a dar cuenta de que el esfuerzo de haber pasado un tiempo conmigo, de obedecer, de crecer en una relación conmigo, valía la pena. El tema es que muchos no quieren esforzarse en su vida cristiana. De hecho, el cristianismo cada vez está más liviano. No se quiere hablar de pecado, no se quiere mencionar a Jesús, no se quiere confrontar a las personas, tal vez se van de la iglesia. Y muchos ministros están cayendo en ese error y están llenos de temor, de miedo, entonces empiezan a servir para el hombre, pero dejan de servir al que los llamó. Ahora, tampoco somos llamados a estar condenando a la gente todo el tiempo. Estamos llamados a enseñar la palabra de Dios y a enseñar la verdad de Dios. Eso somos llamados nosotros a hacer. Ahora, quiero tomar unos aspectos interesantes de estos dos casos y es lo siguiente: la invitación es para todos. Cuando dice cualquiera pues, la palabra tiene dos sentidos. Significa por un lado a todo el que escucha, pero también significa literalmente ante todo. Entonces Jesús está terminando el Sermón del Monte y dice, ante todo tienen que obedecer. Pero también está indicando, tienen que obedecer para ver el resultado de esa palabra, pero la oferta es para cualquiera. Ahora, ¿quiénes van a tomar la decisión de esforzarse en el Señor? De hacer las cosas como para Dios, en orden, legal, con amor. ¿Quiénes van a abstenerse de lo que Dios quiere que uno se abstenga? ¿Quiénes van a dar pasos de fe como el Señor nos va llevando en pasos de fe? ¿Quiénes van a tomar la decisión de obedecer los principios de Dios? Porque es que no podemos tener una congregación y decir que Cristo es el Señor, pero entonces yo, basado en mi humanidad, voy a poner las normas. No, es la iglesia del Señor y las cosas deberían hacerse como el Señor lo quiere. Salimos cada uno a nuestros lugares después de reunión, seguimos siendo discípulos de Jesús. El Señor está contigo ahí, Él te va a ver ahí. Él quiere tu obediencia también. Ahora, otro principio importante aquí: no es suficiente escuchar la palabra de Dios. Y si tiene ahí en su Biblia, por favor, Santiago capítulo 1, si me acompaña ya, en el verso 22 al 25. No es suficiente escuchar la palabra de Dios. En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice, engañándoos a vosotros mismos.
Sí, a veces los demás nos ven o estamos en malas cosas y viene alguien y no nos comportamos. Me estoy engañando a mí mismo. Y dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Creo que todos los que, bueno, la pregunta sería, de los que estamos aquí, ¿quién no se miró al espejo hoy antes de venir? ¿Quién no? O sea que todos nos miramos de alguna manera. ¿Por qué nos miramos al espejo? ¿Para qué nos miramos? Para ver si estoy bien presentado, para ver si algo está fuera de lugar. Si algo está fuera de lugar, pues lo acomodamos y todo y sale. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Pues mirar, que Dios nos mire, nos examine para ver cómo está nuestra vida. Si algo no está bien, pues lo corregimos. De hecho, si alguno está aquí o escuchando ese estudio y dice, no, yo he sido un oidor pero no hacedor, pues lo que nos está mostrando la palabra es hay que hacer unos ajustes. La idea es irnos animados, exhortados, porque el Señor quiere que seamos sus discípulos y esas son sus normas. Pero el que va a la palabra y el Señor le dice, eso no está bien, y pasa de largo, se engaña a sí mismo. Porque se consideró, pero se va y se olvida cómo era, dice el verso 24. El verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dichoso. ¿Qué es en lo que hace? Algunos toman esa palabra para decir, todo lo que usted haga le va a salir bien. Pero la palabra bienaventurado en lo que hace en el contexto es en buscar ser un oidor hacedor. Si el propósito en mi corazón es, quiero escuchar la palabra, pero tratar de ponerla por obra, eres un bienaventurado en eso. Vas a tener una dicha que no te has imaginado en tu relación con Dios. Quiero que me acompañes al Salmo 1, por favor. Salmo 1. Y les propongo un ejercicio para cuando nos veamos en diciembre, Dios mediante. Memorice el Salmo 1. Téngalo en su mente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, dice, medita de día, de noche. ¿Cómo va a ser? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hay una bendición, hay dicha cuando nosotros meditamos en su palabra, pero queremos vivir en ella. Y Dios nos va a bendecir de formas que jamás imaginamos en áreas de nuestras vidas. ¿Cómo? No sé, pero Él lo va a hacer porque Él es el que promete eso. Ahora, no vamos a ser oidores y hacedores para ver qué Dios tiene para mí. No, Él ya dio lo mejor que podía dar para mí. Dio a su Hijo Jesucristo. Pero sí, tenemos una vida que continuar aquí, como discípulos, como padres, en todas las áreas. Cuando estamos en Él, Él se va a encargar de lo demás. ¿Qué dicha eso? Que Dios decida encargarse de mis asuntos. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Usted quiere que alguien se encargue de sus asuntos? ¿O es mejor hacerlo uno mismo? Porque muchas veces pensamos de esa forma. No, yo esto lo hago yo tranquilo. Tranquila, no me ayudes, yo puedo solo. Espiritualmente hablando, la ecuación no es la misma. Yo puedo solo. El Señor quiere hacer las cosas. Y quiere hacerlas porque es mejor para ti y para mí. Y para que podamos tener ese nivel de relación,
a ese punto de decir, Dios, ¿qué es lo que quieres para mí? Hazlo ahora. Y Él lo haga y yo lo pueda percibir. Un corazón humilde que escuche y quiera obedecer su palabra. En todo. Parece sencillo, pero del dicho al hecho, dicen, hay mucho trecho. Pero ¿saben? Cuando Jesús dice, volviendo allá a Mateo, cualquiera pues que me oye, Él está diciendo, la oferta está dada. Pero ¿quién va a decir, yo quiero ser un oidor y hacedor? Él lo va a hacer. Ahora, otro aspecto interesante aquí, es muy importante tener en cuenta la base sobre la cual estamos edificando nuestras casas, nuestras vidas. ¿Qué representa el terreno arenoso? Mis principios, mis pasiones, el afán y lo que el mundo presenta, mis emociones. Pero edificar sobre la roca es edificar sobre la palabra de Dios, sobre Cristo, que es el fundamento de la iglesia. Y esto no es una vida religiosa, legalista, esto es una vida libre, porque tengo al Hijo de Dios. Y Él ha hablado verdad, Él ha dicho verdad, su palabra es verdad, todo lo que Él dice es verdad. ¿Y cuál es el resultado de la verdad? Bienaventuranza de parte de Dios. Entonces, cuando yo dejo la palabra de Dios a un lado y decido hacer las cosas, mi vida a mi manera, basado en mis pasiones, es como si estuviera edificando sobre la arena. Otro aspecto interesante, tanto el necio como el sabio tienen la misma oportunidad, pero también van a experimentar pruebas en la vida. Se requiere un gran esfuerzo para edificar lejos de una orilla, sobre un terreno bastante rocoso. Ahora, se requiere tiempo, esfuerzo para edificar nuestras vidas y ser verdaderos discípulos del Señor. Renunciar a tus propias pasiones, a tu yo, a lo que más te entretiene, por estar cerca del Señor. Esto no quiere decir que me aíslo de mi familia necesariamente. Habrá algunos casos donde con la familia y la sangre no compartimos algunos temas por cuestiones espirituales. Pero no quiere salir del mundo, sino que aquí donde estamos, mi prioridad es el Señor. Tanto en buscarlo en tiempo, en momento, en su palabra, pero también prioridad a la hora de toma de decisiones. Tengo dos decisiones o una decisión al frente. ¿Agrada a Dios? ¿Desagrada a Dios? ¿Qué voy a hacer ahora? Aquí y ahora. ¿Qué voy a hacer en este momento? Eso requiere esfuerzo porque te van a señalar, te van a excluir, se van a burlar de ti. Te van a tratar como un necio. Y esa es la oposición en el mundo. Las personas sabias, según Cristo, para el mundo son necias. Y las personas necias que edifican sus vidas en los placeres y deleites son personas sabias, porque sí saben vivir. Y el mundo tiene ese juego de sentimientos. Entonces te dicen, qué tontería que tú quieras ir a la iglesia y con tu Biblia. Te llaman necio. Pero, ¿quién se va a esforzar entonces en ahondar y edificar sobre la roca? Ese es un llamado para todos. ¿Creen ustedes que vale la pena? No sé cómo sucede aquí con el tema de la construcción. He visto pues que las edificaciones son diferentes, pero en mi ciudad, aquí ya están adoptando tecnologías que tienen acá, de construcción liviana y todo ese tema de la madera, el Drakeworks se llama, creo. Algo que sí hacemos es que se invierte mucho dinero en la base de la casa. Se profundiza, se le echa roca hasta más no poder. Eso no lo mueve nadie. Y de ahí para arriba, ya, pero
requiere mucho dinero. ¿Sí? Entre los arquitectos, ellos dicen, si usted quiere tener una buena casa, debe enterrar su plata. Eso le dicen al que va a construir. Queda como... Tengo amigos arquitectos en la iglesia, entonces como que, bueno, ¿cómo así? Claro, porque es que, o sea, tal vez el primer mes de construcción no vas a ver nada. Y haga huecos y lleve varillas, cemento y rompa y todo. Pero ya después vas a poder construir. Y según los niveles que quieras, 1 nivel, 2 niveles, 4. Pero requiere mucho esfuerzo. Ahora, es un esfuerzo que vale la pena. Pero es un esfuerzo que alguien ya lo hizo. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Tengo una vecina, bueno, al frente de la casa mía, y tiene una casa de 3 niveles, y su casa no tiene columnas. Lo que sostiene esa casa son las casas de los lados. Entonces, si alguna vez van a mi casa, se las muestro. Les voy a mandar una foto con el pastor. Entonces, está la casa, 3 niveles. Puedes ver la plancha, ladrillos, la plancha, ladrillo, la plancha. Y aquí tiene una casa y acá otra casa arriba. Y como es bajada, la de acá pues la sostiene. El día que una de esas casas falte, hasta ahí llegó. ¿Por qué digo esto? Porque a veces creemos que estamos edificando sobre la roca, pero lo que estamos haciendo es recostándonos a otras casas que ya están edificadas. Y eso en parte está bien. Yo debo buscar personas sabias que me ayuden, que me impulsen. Pero si mi casa no está bien cimentada, ¿qué pasaría si Dios mueve a esas personas que me han estado sosteniendo, espiritualmente hablando? No voy a quedar mi casa se va a caer. Entonces estaría viviendo una fe prestada, mostrando unos atributos espirituales basados en el esfuerzo de otros. Eso también va a ser probado en su momento. Entonces cada uno de nosotros debe edificar sobre la roca, y el esfuerzo lo vale, porque tanto al sabio como al necio le van a llegar las pruebas que van a probar su casa, en cualquier área. Ahora, es muy importante también aquí, para terminar, que alguna persona puede considerar la obediencia. Miren, es muy importante, no el concepto, pero para mí, que en mi corazón, en mi mente, esté la obediencia como un ancla a Dios, en mi relación con Dios. Porque Dios bendice la obediencia. En Deuteronomio, en Mateo 6:33, Él dice, si me buscan, resumiendo, yo los voy a bendecir y voy a dar todo lo que ustedes necesitan. En Deuteronomio dice, todas estas bendiciones los alcanzarán. Yo no tengo que pelear, buscar las bendiciones de Dios. Ellas me van a alcanzar. Ellas me van a atrapar a mí. Pero ¿cuál es la condición? Debes obedecer. Miren, tal vez nos cuesta mucho hablar de eso, pero ¿queremos bendición en áreas de nuestras vidas? ¿Ustedes quieren ser bendecidos en áreas de sus vidas? ¿Ver que Dios haga? Claro. No busque, no pelee por esas bendiciones. No las realice. Vamos al Señor porque Él va a hacer eso. Ahora, yo tampoco puedo medir las consecuencias de mi desobediencia. De hecho, no tenemos un estándar para eso. Nos engañamos. Decimos, no, si yo hago esto, sé que no está bien, paso por aquí, podría pasar esto. Bueno, lo voy a hacer, no importa. No podemos medir la magnitud de las consecuencias de la desobediencia. Nos engañamos, por ligero que sea el tema. Pero tampoco podremos
medir, dimensionar cómo Dios quiere bendecir a su pueblo. Sería mejor eso. Si hablamos de jugarnos algo, voy a jugarme esta carta, en lugar de ese sinsabor de qué puede pasar si hago algo que no agrada a Dios, ¿qué tal si, bueno, vamos a ver qué sucede? Porque Él lo ha prometido, ¿no? De hacer las cosas como Dios lo dice que lo haga. Porque a veces la curiosidad nos lleva a eso, y lo vimos en el huerto del Edén con Adán y Eva. ¿Qué pasaría si? Bueno, vamos a ver. ¿Y qué sucedió? Pues muerte. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar qué pasaría si yo me dedico a obedecer a Dios? Estando en desobediencia van a venir pruebas. ¿Sí o no? Ya está ahí. Pero si le obedezco también, pero ¿qué pasaría si me dedico a mi Dios y soy un oidor y hacedor? Miren, Dios los va a llevar a lugares inimaginables. Va a manifestar su presencia en momentos incluso de prueba que nunca vieron su obrar. Y tal vez ahí lo van a ver. O tal vez no vengan pruebas, pero Él se va a manifestar. Porque Él ha prometido eso. William MacDonald, un comentarista, dice: si una persona vive según sus principios, los principios del Sermón del Monte, el mundo le llamará insensato. Jesús llama prudente a esta persona. El mundo considera que un hombre prudente es alguien que vive por vista, que vive para el presente, que vive para sí mismo. A tal persona Jesús lo califica como insensato. Es legítimo emplear a los edificadores, prudente e insensato, para ilustrar el Evangelio. El prudente pone toda su confianza en la roca, que es Cristo, como Señor y como Salvador. El insensato rehúsa arrepentirse, rechaza todo lo que Jesús dice, incluso su esperanza en Él. Pero la interpretación de la parábola nos lleva a una realidad más allá de la salvación, y es a resultados prácticos en la vida cristiana. Tal vez usted dice: no, Jesús es mi Señor. Pero en la vida práctica diaria, la obediencia tiene sus resultados. Alguno podría preguntarse: no conozco a alguien que viva de esa manera, quisiera conocerlo. Miren Mateo 7, 28 y 29. Cuando Jesús terminó esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es fascinante, porque Jesús termina el sermón con estas dos imágenes: el hombre prudente, el hombre insensato. Pero cuando la gente levanta la mirada, sí tiene alguien a quien decir: conozco un hombre oidor y hacedor, y es el que está enseñando. La gente se admiraba de él, porque no era como los escribas, que enseñaban y no hacían. Alguno podría decir: no, pero es que es Jesús. Claro, es Jesús, pero resulta que Jesús está en cuerpo de hombre. Y nos da el ejemplo que como hombres, que estando aquí en este cuerpo, en esta humanidad, sí podemos hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la diferencia entre Él y los escribas? Que Jesús siempre estuvo guiado y entregado a voluntad al Espíritu de Dios y a la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Hay dos opciones, pero podemos vivir una en realidad, y Jesús es el ejemplo. Eso sí, como Jesús debemos entregarnos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo, a la voluntad de la palabra de Dios. Y cuando la gente levante su mirada, puede decir: él, ella no es como los escribas, no es como los religiosos del tiempo. Él, ella hace la voluntad de Dios, y se admiran, se asombran de la doctrina. Pero si salimos de aquí y se nos olvida todo lo que hemos aprendido, no solo hoy, sino todo lo que el pastor les ha enseñado, cuando nos miren, no van a decir nada, porque nos parecemos tal vez a todo el mundo. Ahora, si le predicamos
de Jesús que transforma vidas y mi propia vida no está transformada, somos una burla. El Señor no es una burla, de Él se burla, pero Él no es una burla. Y sus discípulos tampoco deberíamos ser una burla en ese sentido. Se burlan porque estamos entregados a Dios, pero que no se burlen porque nos miran y dicen: quiere cambiar mi vida y mire cómo está destrozado su vida, su matrimonio, lleno de adicciones, y dice que Dios puede cambiar mi vida. Pues, ni me hable. Pero imagínense a Jesús enseñando. Ahora, Jesús no estaba como estamos aquí, y no eran muchas más personas. ¿Usted se imagina a Jesús cómo hablaba? Tenía que hablar fuerte en ese momento. Y cuando la gente lo observaba, podía decir: este hombre es asombroso, porque todo lo que está diciendo, en realidad Él lo vive. Él lo ha vivido. Entonces, el llamado para nosotros, queridos amigos, es a edificar nuestras casas sobre la roca que es Cristo. Va a requerir esfuerzo, tiempo, señalamientos, pero va a traer resultados espirituales incalculables, invaluables, que vale la pena atesorar. ¿Cuál de estos dos hombres nos representa justo en este momento? ¿Puede usted decir: soy como aquel que está sobre la roca? Amén, gloria a Dios por eso. ¿Puede alguno decir: no, yo estoy como en la arena? Si está escuchando esto, tiene la oportunidad de dejar todo lo que está ahí sobre la arena y decir: bueno, voy camino adentro a buscar terreno sólido para que mi relación con Dios esté firme. Hay un ejemplo de eso en el Antiguo Testamento, y es Noé. Dios le dijo: va a venir lluvia. Y este hombre obedeció a Dios. En ese tiempo no había llovido como iba a hacer el diluvio. Y su obediencia se manifestó en que elaboró el arca con las medidas que eran. Y no en la playa, sino por allá en un monte. Y el agua alzó el arca y se salvaron. Entonces hubo resultados de la obediencia. Vamos a orar. Coloquémonos de pie si quiere. Amado Dios, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Queremos reconocer que eres único, maravilloso. Has decidido acercarte a nosotros para restaurarnos, para redimirnos. Y ahora con estos dos hombres, en esta parábola, en este ejemplo, quieres que tomemos una decisión. Y esa decisión es que edifiquemos nuestras vidas sobre ti, que eres el fundamento de nuestras vidas. Eres la mejor base sólida para levantar nuestras vidas. Tus principios, tus dichos, tu sacrificio, tu amor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes. Si hay alguien, Señor, que no ha edificado sobre la roca, te pido que con tu espíritu le redargullas, lo animes. Y aunque cueste un poco más, pueda tomar esa decisión por ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.